La primera sección es atención a la persona dependiente durante la pandemia. Lo primero, de nuevo, es ante cualquier síntoma o cualquier información, aunque no hayan síntomas, pero uno necesita informarse y quiere saber más, estar en contacto con el médico de cabecera y con el centro de salud. Aquí en España, de vuestra comunidad, en el extranjero de vuestro país, y pues también estar en contacto con esos números habilitados de información. Al paciente, a la persona dependiente y sobre todo pensando en aquellas personas pues con algún tipo de deterioro cognitivo o demencia, pues lo importante ante todo es transmitir calma y tranquilidad, no ponernos nerviosos, aunque se estén produciendo síntomas y nosotros lo estemos pasando mal por ellos y estemos preocupados y vamos a tener miedo y nos vamos a angustiar. Ante todo, transmitir calma y tranquilidad siempre a esa persona, de la misma manera que haríamos con un niño. Luego, filtrar la información según la persona. ¿A qué me refiero con filtrar la información según la persona? Pues no es lo mismo estar cuidando de una persona dependiente que mentalmente está al 100% de sus aptitudes y regularmente pues ve la tele, lee los periódicos, sabe lo que está pasando y esa persona puede tener muchísimo más acceso a una información que alguien que esté pues con un cuadro de deterioro cognitivo, con un Alzheimer, porque ya sabemos que con esto podemos estar generando muchísima más angustia en la persona, cambios de comportamiento, irritabilidad y un nerviosismo que obviamente nos podemos estar ahorrando y nos debemos ahorrar. Tenemos que en estas etapas donde pues, hemos pasado por un confinamiento muy largo y ahora pues las comunidades aquí en España estamos pues cada una pues con sus toques de queda y sus normas impuestas y tampoco se sabe todavía si vamos a acabar de volver a un encierro de 15 días, que es algo que se baraja pero todavía no está claro, obviamente pues por el tema de la economía. Lo importante es tratar de seguir los horarios y rutinas al máximo, como los estábamos siguiendo antes. Con los afectados me centro mucho en enfermedades neurodegenerativas, en demencias. Ya sé que obviamente os encontraréis con y estaréis viviendo realidades de muchos tipos de dependencia, pero para ellos lo que es básico y también para las personas mayores en general, lo que es básico y fundamental es los horarios y las rutinas y seguir unas pautas. Hay que ir adecuándose a los tiempos, las cosas han cambiado un poco o bastante, pero de la misma manera que hacemos pues por ejemplo, con un enfermo de Alzheimer, a medida que va pues pasando por etapas, nos vamos adaptando a esos nuevos tiempos y a esos nuevos cambios. Pues es importante el ir adaptándolos a seguir las mismas rutinas e intentar seguir las mismas rutinas que seguíamos antes e ir readaptándoles a la situación en la que nos encontramos hoy en día. Importantísimo, evitar su deterioro físico y mental en lo posible con estimulación. Hay unas estadísticas altísimas de lo mucho que durante el primer confinamiento han perdido las personas dependientes estando en sus hogares y sobre todo aquellos de nuevo con demencia. No han tenido estimulación física apenas, no han tenido estimulación cognitiva. Unos también, pues, o gente mayor, pues han sufrido de depresión, de soledad, de aislamiento, de distintos tipos de trastorno, aparte de cognitivos, pues emocionales, ¿no? Por lo cual, es importante el tratar de mantener y generar y crear ejercicios, porque además hay muchos que van a centros de día o centros de rehabilitación donde no pueden ir en estos momentos, pues nosotros vamos a hacer esas cosas por ellos en casa. Vamos a buscar maneras de mantenerles estimulados físicamente, como lo hacemos pues con pacientes en casa con seres queridos afectados de Alzheimer. Luego, por otro lado, es importante también, aunque no funcionen físicamente, me refiero a que no se pueda llevar al enfermo a acudir a ellas,
No olvidemos el papel de las asociaciones. Si tenemos también dudas, si tenemos miedos, si tenemos cuestiones, descolgamos el teléfono, hablamos con nuestra asociación. En mi caso sería una asociación de Alzheimer, en otro caso pues una asociación de Down, una asociación de autismo, vuestra asociación, y si no la tenéis, pues buscad una con la que podáis generar una relación de contacto, porque ellos también os van a facilitar atención psicológica por teléfono. Tienen psicólogos que están en las asociaciones físicamente ahí, o si no, pues os llamarán, pero también ese es una muleta, un apoyo que tenéis adicional. Evitar evitar el contacto con otras personas. En la mayor medida, vosotros sois el núcleo familiar. Si en el núcleo familiar, en la unidad familiar, sois solo dos, el cuidador principal, un hijo, una hija, una esposa, un marido y la persona dependiente, pues lo mejor es mantener esa unidad familiar y limitar muchísimo las visitas. Ya sabemos que es una de las cosas que más nos cuesta, que más duro es, pero es importantísimo, sobre todo, el limitar esas visitas. Yo creo que muchos hemos oído casos de familiares o de amigos, familiares de amigos. En mi caso, pues me ha pasado con varios que pues tenían a sus padres dependientes bien atendidos en casa, y aún así el virus ha entrado de casa y han acabado ingresados en el hospital. Por lo cual es muy importante ese movimiento de personas. Si en la unidad familiar son más personas, pues bueno, el enfermo, el afectado, la persona dependiente, ya está integrado en esa unidad, que conformaría esa unidad, ese grupo familiar, y ese grupo familiar es esas personas dentro de la familia son las que tienen que tener cuidado, y lo hemos visto mucho, pues los nietos igual que salen de fiesta, por decir algo, una noche, llegan a casa y al día siguiente, a los 2 días, pues el virus ya se ha transmitido, y sobre todo pues a esas personas mayores o con patologías crónicas es muy peligroso, ¿no? Evitamos el contacto con otras personas en mayor medida, seguimos unas pautas rigurosas de limpieza, esto ya se habló desde el principio de la pandemia. En casa tenemos que tener, que lo tenemos casi todos, pues en la entrada de casa ya adecuada una pequeña zona, pues para dejar colgadas las mascarillas, por ejemplo, para que se ventilen, para dejar los zapatos ahí mismo de la calle, los pulverizadores con la disolución de un poco de lejía, de una parte de lejía en 10 partes de agua, pues todas esas cosas, el lavarnos las manos, que eso ahora hablaremos también de lo que es la higiene, el seguir esas pautas al principio para intentar evitar al máximo el introducir el virus dentro de casa. El uso de la mascarilla en exterior y en interior, ¿cuál? Porque se está abriendo mucho debate sobre el uso de las mascarillas. En principio, pues los profesionales, aunque ahora están intentando irnos a hacer todos a llevar la FPP2, en principio las mascarillas quirúrgicas o las higiénicas, pero siempre homologadas, hay que estar siempre muy alerta con el tema de la homologación. Hay mascarillas de tela que también están homologadas, pero las hay que no. Y el usar, por ejemplo, que es lo último ya que dejamos nosotros siempre en la lista, los profesionales sanitarios, que es el uso de la mascarilla de tela, pues la mascarilla de tela, por favor, que esté homologada y que cumpla sus funciones como debe, porque si no es como no llevar absolutamente nada. La mascarilla quirúrgica, y lo han dicho estos días los profesionales, es importante colocársela más que ponerse la FPP2, vamos a decir, es mejor ponerse la higiénica o la quirúrgica, pero llevarla bien colocada, porque no solo es ponérsela, sino que tenemos que ajustarla bien a la cara, porque si no, estamos perdiendo, está entrando y saliendo aire por esas zonas. Ahora,
Cuando llevas una FFP2, ni contagias ni te contagian. Cuando llevas una quirúrgica, tú te puedes contagiar de otras personas, pero hay muy pocas probabilidades de que tú contagies. Lo mismo que con las higiénicas. Las higiénicas tienen una seguridad de las higiénicas y las quirúrgicas de entre un 95 y un 97% de protección hacia los demás. Las de tela no las recomendamos a menos que sean las homologadas. ¿En casa hay que llevar FFP2? No, hay que llevar quirúrgica. Uno se la puede quitar estando con la persona, como sois la unidad familiar, pues os la podéis quitar. Si queréis tener más precaución para la hora de estar más en contacto con ellos, a la hora del aseo, a la hora del cambio, en ciertos momentos, pues si os da más seguridad ponerla, pues os la ponéis. Vigilar cualquier mínimo síntoma posible que pueda estar desarrollando la persona, una tos, aunque sea un poquito de febrícula, cualquier cosa, y estar atento. Estáis atentos, llamáis a los centros de salud, lo más seguro que os dirán que sigáis pues observando la evolución y que os quedéis en casa. No tengáis miedo y ante todo pues seguid dándoles mucho amor, intentad pues que sufran en la menor medida o que sepan en la menor medida lo que está pasando, si tienen pues algún tipo de patología a nivel de salud mental, porque ya hemos dicho que no les va a hacer ningún bien. Y una cosa que pienso, como excuidador y habiendo cuidado 24 horas al día, 7 días a la semana, creo que nosotros, si se puede decir, entre comillas, algo un poco positivo sobre nosotros los cuidadores, es que tendemos a estar más acostumbrados a lo que es el encierro que la mayoría y al confinamiento que la mayoría de las personas. Y eso al menos para nosotros es una baza que, aunque sea en un porcentaje mínimo, juega un poquito más a nuestro favor. Sabemos lo que es pasarse horas encerrado al día, pues atendiendo a una persona dependiente, ¿no? Y a nivel psicológico tal vez va a ser un poquito menos estresante, aunque ya los profesionales hablan de que estamos viviendo ya una fatiga psicológica y emocional colectiva, porque llevamos un año con este tema, pero creo que ahí los jugadores tenemos una carta más con la que jugar, que es esa, la de la costumbre al encierro y al confinamiento de por sí.